Ya nos acomodamos, estamos con el invitado. Es mil cosas el invitado, o sea, la descripción es larga. Yo lo voy a resumir como doctor en Derecho, y esto ya habla de la excelencia académica, un estudioso de la inteligencia artificial, del derecho. Le decía recién que como dentro del mundo del derecho, de la facultad en la UBA, como todos lo conocen, es referente porque es el director de Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA. Mil cosas más, o sea, ha escrito papers, publicaciones. De hecho, nosotros tenemos varias que estuvimos leyendo para estudiar, porque está acá Juan Corbalán. Bienvenido. Bienvenido, Hola, ¿cómo andan? bienvenido. Gracias por esa presentación. Fue corta, porque Fue posta súper que corta. es largo. Resumen. Tu LinkedIn es largo. Quizás- Fue súper corta. Tipo, sí, la verdad soy mucho más gracioso que eso. Quizás lo único que agregaría para incluso de por qué voy a hablar esto es que hace poquito me dieron el título de máster en inteligencia artificial. Entonces ahí Bien. es como que ya, Bien. ¿De ya dónde? entiendo lo duro El del máster. Centro Excelente. Europeo de Posgrado, que es un posgrado que me costó mucho porque era muy técnico. La primera pregunta desde acá es entender cómo nace tu curiosidad por la inteligencia artificial, cómo fue ese caminito hasta llegar hacia donde estás hoy. Todo, Bueno. con detalles. Bueno, con detalles sería, por un lado, permiso, ¿puedo? Obvio. En parte es por Agarra esto. la Biblia. En parte es por esto. Muy bueno. Sí, en parte es por esto. Cuando lo pongo a leer, llegué al capítulo de inteligencia artificial y ya venía trabajando en un proyecto de innovación que era hablarle a tu celu para laburar. Sí. De hecho, ahí es donde nació un primer ¿Año? Estamos hablando de 2015. 2015. Ok, Fines iPhone de 2014. 5, iPhone 5. Yo estaba dedicándome a la innovación. Había algo que se llamaba Derecho para Innovar. Habíamos hecho algo con Whiteboard Animation y con Barassi, que fue alumno en la Facu. Habíamos hecho un video. ¿Viste esos videos que vos vas dibujando y rápidamente se va armando toda una historia? Que es como se llama Whiteboard Animation. Sí. Y habíamos hecho un cambiato universidad utilizando a Jobs y a El varios más. equivalente a Trauma Life. Algo ¿Eso? así, Ok. algo así. Y Darío le ponía la voz. Y ahí me contacté con unos chicos que nos habían hecho una aplicación tipo preguntados, jurídica, que se llamó TrivialX. La diseñamos, la largamos, fue en el 2013 eso, 2012, 2013. Y estos chicos me los encuentro en un evento y me dicen, che Juan, nos estamos empezando a dedicar al Machine Learning. 2015. Y le digo, Claro, cuando nadie. y acá en Latinoamérica o en Argentina era más ni que hablar en las ciencias sociales. No es que vos te encontrabas con un psicólogo y un abogado y te decía, sí, Juan, nosotros nos dedicamos a la En inteligencia el 2015 artificial. Claro. nacía OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, por ejemplo. Claro, por ejemplo, para Sí. poner que la Dato. cofundó con Elon Musk, Sam Sí. Altman, que después, bueno, ahora se Ay, pelearon. hablemos de eso, hablemos también de Sí, esa obvio. riña. Y ahí, igual hablamos de lo que quieran, me encanta. Y además, la felicito por el nombre, por Loading, la felicito por esto. Me encanta el proyecto y qué lástima que no está Desi, gran amiga, que ayer también la vi. No me quiso encanta, venir, Me encanta, no quiso no, venir. ya sé, como venía yo, Estabas vos, obviamente sí. dijo no voy. Sí, sí, dijo específicamente. Y yo le Nos dije- pidió que te digamos. Y yo le dije, Desi, te entiendo, yo tampoco iría. Ahí. De hecho, no viniste cuando estuvo ella. Se puede claro, leer así también. Exactamente. Las dos cosas, de las dos Y maneras. no culpemos siempre a las mujeres. ¿Está tirado eso? ¿Y por qué esto, Volviendo. ella, ¿cómo era? Perdóname tu nombre. Celes. Celes, cuando decía esto es la Biblia, a mí me hacía, digamos, y por eso lo cito a esta persona y me parece un referente, Yuval Noah Harari. no tanto por lo que dice, porque lo que él dice, en mi opinión, lo dicen otras personas, incluso más calificadas que él, porque además él viene de la historia, él no estudió tocnología, sino para mí él es brillante por cómo lo dice. Total. Claro. Él tiene una forma de contar historias, es como un gran contador de historias, con analogías, y por eso es como que la gente dice, wow, me llegó. En cambio, los que escriben de estos temas suelen ser muy o técnicos o muy llanos, pero Sí. te queda muy lejos. Eso lo hace grande, Sí, Harari. a mis ojos, a Harari lo que lo hace grande en esta línea de las analogías es que durante toda la lectura nunca sentís que sos un idiota por no saber cosas. Claro. Nunca sentís, ay, qué bruto, ¿cómo no sabía esto de cultura general? Sino que todo el tiempo te das cuenta de que cuando terminás el capítulo decís, ah, no sabía todo eso. Capaz que lo tendría que haber resabido, pero como que como que te abraza la lectura, es muy buena. Y la retrospectiva también, que es no solo contarte lo que va a ser o lo que está pasando, sino cosas quizás que son triviales, como
por qué existen los jardines en las casas, que es algo que cuenta en el libro, y que lo logra conectar con cosas que vos no ves conexión. Que eso lo hace un autor que se llama Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google, o el ex director, que es el que le inventó al teclado Stevie Wonder. ¿Vieron los teclados Kurzweil? Sí. Este tipo es uno que es para mí el gran referente de la inteligencia artificial en el mundo, que escribió 4 libros. Uno es La Singularidad y el que cofundó Singularity University. Vamos, Singularity. De él es para mí quien toma muchas cosas Harari. Claro. Pero sacando a estos autores, quizás ahí el punto venía por esto de, si yo le puedo hablar al celu, ¿se acuerdan que venía el furor de Siri? ¿Se acuerdan que nacía Siri pero te contestaba cosas muy bobas? Y decíamos, ¿por qué no se puede trabajar hablándole al celular? Yo estaba en la justicia en ese momento, sigo, pero a lo que voy, en ese momento tenía un cargo para decir, bueno, ¿por qué no impulsamos un proyecto en el cual el laburo que hacemos, la máquina nos ayude y yo le hablo a la máquina? Pero ya no me contesté, che, ¿cómo está el clima? Que era lo típico que vos le preguntás a una máquina. Sino era, decime algo que tenga que ver con lo que yo estoy laburando. ¿Cómo resolverías este caso? Exactamente. O dame información del caso. O lee los antecedentes del caso. Y ahí dijimos, esa fue como la hipótesis inicial. Pero después no fue ese el resultado. Después nos dimos cuenta que no tenía sentido hablarle y que era mejor chatearle. Claro. Bueno. Esto fue en 2017, principio del 2017, por ahí. Y ahí dijimos, chateémosle, de hecho hay los videos, y codiseñamos un sistema con un chico de 22 años, porque en ese momento Nacho tenía 22 años, más Nico, que eran 2 chicos jóvenes que sabían mucho inteligencia Todo esto artificial. acá en Argentina, además. Todo en Argentina, que además de buena onda al principio. Después fue un contrato, pero lo que voy es que no es que, bueno, llamamos a Microsoft y a Jobs, en ese momento creo que había fallecido. ¿Cuándo murió Jobs? Creo que fue, bueno, no había fallecido. Jobs, 2017. No, muere justo después del Mundial de Argentina. Sí. En 2014. 2011. 5 de 2011. octubre de 2011. Perfecto, ya había fallecido, pero viste que estaba la idea de no se puede hacer nada de inteligencia artificial si no pagás mucha plata. En esa época, 2015, 2016, era la inteligencia artificial es carísima. Claro. Y en gran medida esto era correcto. Que eso es lo que un poco viene a cambiar el paradigma no code, que se llama no code a no importa que no codees. Lo cierto es que vos podés hacer cosas que haría un programador sin codear. ¿Qué es no code? No code es un paradigma en el software Sin código. que es exactamente ¿Es como eso. código abierto? No, No, tiene no, que no. ver. Eso Ah. sería otra cosa, pero en una analogía básica sería, che, si yo quiero hacer una casa, ¿tengo que saber construcción? No, hace una cosa, comprate una impresora 3D y te la imprime la casa. En la programación sería algo parecido. Che, yo quiero hacer un programa de software, una app de e-commerce, tipo la de Mercado Libre. No digo esa, una más básica. Perfecto, voy a ir a una plataforma de software, le voy a pedir ciertas características de una plataforma de e-commerce y la codea toda y me la produce. Entonces vos decís, Para que wow, puedas estar esto va a ahí. dejar sin laburo a los programadores. Por eso que la discusión del trabajo no es solamente de el abogado, los arquitectos, los economistas. Copilot y muchos otros sistemas dice, pará, ahora la inteligencia artificial también va a programar. No solo va a ser un contrato para ver si tu cláusula que contabas ayer, en realidad esa cláusula en realidad... Me gusta el ya ahora invitado es- que hizo la tarea. Sí, sí, sí. Lo loco un poco con esto es que vos decís que están trabajando desde el 2017 aproximadamente. En Sí. ese momento, lo que más se hablaba en el país era necesitamos programadores. Y ustedes ya ya estaban trabajando y preguntándose, che, pará, no se van a necesitar programadores. Y hoy donde quizás GPT-4. hay más personas que estudian programación y llegó a más personas, porque a veces no estudian porque no saben que se puede estudiar o no Obvio. saben dónde, ya estamos hablando de, bueno, ¿qué pasa con el rol del programador? Digo, como... Me hubiese encantado poder decir, no se van a necesitar programadores en el 2023. Claro. En ese momento no íbamos sobre la premisa de, che, necesitamos programadores y a su vez desarrollamos, pero quédate tranquilo porque en 5 o 6 años se van a necesitar menos. Claro. En realidad ahí era al contrario. ¿Cómo Ajá. podemos hacer para incentivar que las personas entiendan de programación? Porque el mundo es un mundo Matrix. O sea, lo que vimos con Neo, Sí. lo que vimos con Trinity, en las películas famosas, esos números verdes, ¿sí? En definitiva, empieza a volverse real en el sentido de que todo lo que empieza a existir está codeado. La realidad empieza a ser codeada. Entonces ahí decíamos, che, esto es un flash.
Pero es un Sí. sistema binario de ceros Claro, y unos, obvio. en donde la lógica, bueno, en esta última publicación que hiciste, ChatGPT versus Sí. GPT-4. Sí, que hicimos Bueno, entre muchos, sí. bien. Digamos, ahí hablas de que la lógica, las tareas que requieren lógica van a estar reemplazadas por la inteligencia artificial en un 100% de los casos. Pero, digo, chatear con una máquina implica también saber eso, que tiene limitaciones la máquina y que es genial en lógica y en tareas de matemática, de programación, pero no puede hacer todo. No. De hecho, hay ahí una discusión que para mí, cuando vas a la gente que estudia el fenómeno de verdad o que se prepara, los científicos de datos, los científicos de la inteligencia artificial, ni siquiera le prestan atención a ciertas discusiones porque es como si yo le digo, voy a ponerlo burdo, a la tostadora o a la licuadora, que ella me va a entender que cuando yo era chiquito, un día tomé mucho, tenía 16 años, para no reproducir algo parecido a tu anécdota, y que a partir de eso me pasaron cosas y la máquina lo que hace es una licuadora en la que mete datos, los matematiza y me da un resultado probabilístico. Entonces, lo que no hay que confundir es que Boti, porque estás en una fila, entienda y logre conceptualizar, que no es conceptualizar en sentido humano, agarrar los datos, meternos en una licuadora matemática y decirte, un 84% va a pasar tal cosa, eso no significa comprender el mundo en un sentido biológico. Claro. Total, de No es hecho, entender lo que pasa. tiene porque lo que me sensibilidad. despierta, lo que me Exactamente. estás diciendo es una conversación que tuve allá por 2021, marzo, con Freddy Vivas de Rocking Data. Freddy es el CEO de Rocking Data, una de las empresas de ciencia de datos más grandes acá en Argentina, que en 2020 trabajó con varias clínicas y recuerdo cómo me contó con mucho orgullo que desde Rocking lo que hicieron fue contabilizaron cuántos pacientes entraban por día durante todo un mes en cierta clínica de COVID y de repente la máquina, o sea, los resultados les empezaron a poder dar el resultado probabilístico de cuántos pacientes iban a tener cada día nuevos y cuántos iban a haber curado cada día. Y empezó a pasar que le acertaba todos los días. Yo le decía, pero ¿cómo? Digo, ¿cómo? Y justamente la conversación que tenía con Freddy me explicaba que justamente es una estadística, es probabilidad matemática. Nada de esto es que lea el futuro. Simplemente entiende cómo analizar el pasado lo suficientemente bien. Claro, pero fíjate ahí en este ejemplo de Freddy, además, Eran amigos, lo colega, queremos. sí, no, es amigo de un equipo de gente que nos conocemos y tratamos de, además de divulgar de esta tecnología, porque es lo importante. Fíjate que hay dos fenómenos que los voy a poner bien llanos con ejemplos llanos. Si yo le digo a una persona, che, ¿vos sabés algo de un conejo? La persona te va a decir, che, mirá, el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, una analogía que se me ocurre, el conejo que tuve en mi casa, que me Bugs regalaron Bunny. de Come chiquito, zanahorias. Bugs Bunny, come zanahorias, vos empezás a hacer, muchas analogías tienen que ver con tus vivencias. No es que vos me vas a decir, mira, yo vi 2 millones de conejos y conté sus píxeles, que es lo que hace la IA. Lo estoy simplificando Sí, 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 dramáticamente. Entonces, cuando vos decís, bueno, la IA en la salud, entonces vos decís, wow, me va a reemplazar. Entonces, vayamos a este tema Sí. que hoy Que es el que está GPT-4, en que es un debate, tema muy ¿no? candente, que es, quizás hay dos fenómenos ahí que es mi jefe, el algoritmo, por un lado, con lo cual tu jefe es un matemático. No olvidemos de esto. Claro. Que va a ser una tiranía de lo que es probabilísticamente hablando. Claro. Con lo cual, al no sentir, tenés un jefe que no sientes, como es que Spock Igual sea tu pasa jefe. un poco a veces. Por supuesto, obvio. A Con veces lo cual, tenemos jefes. No, y a hay que veces- saber comunicarse con ese jefe para además, que te entienda. Eso es, con lo cual hay que hablar en términos de datos. Claro. Porque si no hablas en términos de datos, pero claro, los humanos somos algo más que a veces datos y estadística, y esa para mí es la clave. Pero volvamos al ejemplo del conejo. ¿Cómo vuelve, ¿Cómo sabe volver, Juan? Pero ¿saben por qué? Porque este es un ejemplo que tiene que ver con el temor que esta carta abierta produjo de mucha gente, más de 20.000 personas súper referentes del tema. Entre ellos Harari. Entre ellos, la gente muchas veces se pregunta, pero para Juan, yo entiendo que la máquina es una calculadora estadística, que modeliza la estadística, no es solo estadística, para poner un poquito más de sofisticación, pero resulta que, en definitiva, los humanos somos más previsibles de lo que parecemos, que eso lo dicen un montón de personas, y a su vez, en definitiva, cuando hacemos cosas, muchas veces hasta nos enseñaron en la facultad o en los laburos que no personalices, que no pongas los sentimientos. Entonces, si yo no personalice y no pongo los sentimientos y la máquina va a empezar a comerme tareas y ya en el 2023
empieza a comerme tareas, a Va a mí no me tener que importa ir que por no otro lado. sienta. A mí lo cierto es, o empezamos a cambiar la forma en la que trabajamos los humanos, Claro. porque tenemos que empezar a apreciar otras cosas. No, perfecto, esa carta documento tiene un 92% de asertividad. Que eso es lo que me va a dar GPT-4 o miles de ejemplos en Sí. la biología, en la ingeniería. Entonces, me parece que los humanos, así como lo hicimos con la máquina de escribir, que le empezamos a dar más valor a lo que podíamos hacer copy-paste, porque con la máquina de escribir éramos simplemente tipeadores con un carbónico de por medio y las letras se incrustaban y nosotros decíamos, Dios mío, lo que voy a tardar en escribir 20 páginas. Entonces, ¿qué hizo el Word? Te libero, tranquilo, metele para adelante, hace copy-paste en un segundo, pero más vale que ahora cambies el enfoque. Porque antes, como te costaba tanto escribir, lo tenías que pensar muy bien. Ahora como te es tan fácil, entonces yo creo que este es un aspecto de GPT-4, nosotros estamos relevando papers y de ChatGPT, que es a mucha gente que quizás no tenía cierta calificación, le va a permitir desarrollar habilidades que hasta hace poco tiempo era muy difícil, O porque si no era costosa. especialista o era muy costoso. Claro, Ese tratar como un de lado luminoso. democratizar un montón de Eso tareas. Es, que lo está haciendo ya. Ya hay papers que empiezan a evidenciar esto. Como lo que ella contó ayer. Juan, no voy a consultar todavía a un abogado. Primero le meto la cláusula, le pregunto algo sobre una cláusula de respecto a un contrato de mi casa, me empodera como ciudadano y después al abogado le hablo de otra manera y quizás jerarquizo la tarea de él, pero también me jerarquizo como ciudadano. Claro. Y eso me parece que es una ventaja. Y que también se puede googlear, por ahí te lleva un poco más de tiempo. En este caso tenés todo servido porque vos le haces No, la pero pregunta a al mí lo chat que- y te responde. A mí lo que más me Exactamente. sirvió del caso de que contaba ayer con el abogado fue que por ahí, incluso cuando lo entendí, yo no hubiese sabido mandar el mail. O sea, creo que hubiese demorado 30 minutos en escribir el mail pidiendo que Claro. cambien la cláusula. Y entonces, de repente, la inteligencia artificial me dio... Escribile esto para pedirle que cambie la cláusula y quedar bien igual. Y eso para mí fue... ¡Ah, buenísimo! Y agrego igual de esto que estabas hablando... que en realidad en el fondo la inteligencia artificial no es que va a reemplazar todos estos puestos de trabajo como dicen, creo, sino más bien o sea, sí, te vas a quedar sin trabajo si no te acoplas a trabajar con inteligencia artificial. Porque los que van a tomar tus puestos de trabajo para mí van a seguir siendo personas, pero serán las personas que sepan usar esas herramientas que hoy están disponibles, que no estén negadas a ellas. Ahí hay me da intriga, acá es donde quiero hacerte una pregunta. Encuentro muchas dudas en lo que respecta, por ejemplo, a lo escrito, que como antes, esto que decís ahora, ¿no? Antes escribir te demoraba tanto que pensabas muy bien cada oración. Y hoy que escribir ya no te demora porque puedes convertirte en tu propio editor en lugar de ser tu propio redactor. ¿Qué pasa con la propia impronta? ¿Van a perder valor, te parecen, los libros escritos por autores? ¿O cómo se van a mezclar? ¿Cómo logramos hacer que las respuestas que te dé una inteligencia artificial sigan siendo respuestas que darías vos? A ver, déjame ir un paso atrás, Sí. porque me parece que la discusión de si nos desemplea o no nos desemplea hay que sacarla de lo binario, que es la clave de esta historia. Lo que pasa es que, claro, como nuestro cerebro ama lo binario, El vos a título, una además, persona, el título es obvio, clickbait es me como... desemplea. Ay, insoportable. Es el 44% de Sí. las personas, según Goldman Sachs, que es una noticia que anda circulando, nosotros Sí. leímos el estudio, dice que se van a... Para, y hace 5 años la noticia Eh. escribiendo en sitios era estudia programación que vas a ganar 300.000 Claro, pesos pero por mes. por eso decía. Y ahora la noticia es sé programador sin estudiar programación. Claro, claro. Bueno. Entonces, Y ahí esto es, me parece que está bueno para tratar de que, y que quizás en eso la academia tiene para aportar, que es trazar escenarios de matices y que sean más provisorias. Esas serían como las dos herramientas de análisis. En vez de decir, si nos desemplea, no nos desemplea, es hay muchos matices. Primer punto. Segundo punto. Estos matices hay que revisarlos de acá a 6 meses, un año. Porque yo hace 4 años o 3, cuando escribimos un libro que se llama Inteligencia Artificial y Trabajo, que es público, pueden entrar y a Lab, Inteligencia Artificial y Trabajo, y analizábamos lo que está citado en este libro. Según unos autores ingleses, el 80%, el 60%, y tiraba unas cifras rimbombantes, no se cumplió en su gran mayoría ninguna de esas predicciones. claro. El bajón es que no existe después en contrapartida Claro, que la te digan, noticia fallado. que Claro. diga que no se cumplió. Obvio. Porque creo que si esa respuesta existiera, sería distinto hoy en día. Y podemos leer el Coincido. título pensando otra cosa.
Y ahí me parece que coincido plenamente, pero fíjate que acá otra herramienta, además de frenar, hay matices, segundo, tratar de ir revisando porque van cambiando las tendencias de manera inesperada o imprevisible. Lo tercero es trazarlo por franja etaria y contextualizarlo a los países. Claro. Una cosa es Japón y otra cosa es un estudio basado en lo que pasa en Londres. Y otra cosa, yo soy neuquino, es lo que pasa en Cutralcón, Chosmalal o en Sí, soy de Chaco, ciudad de mismo. Neuquén. Entonces, y ahí nosotros nos encontramos con, tiro 2 o 3 líneas, porque es muy difícil hacer conclusiones pero por un lado, vos a una persona entre 60 ¿sí? y 85 años, vos no le podés decir convertirte en piloto de dron mañana. No, ya está, ¿Me se siente afuera. entendés? Con lo cual hay que hacerle un plan específico de reconversión, esto lo trabaja la Organización Internacional del Trabajo, que es frenar a él, no solo hay que enseñarle qué es la IA, que la IA no es como te la dicen en los medios, que no es que entiende igual que un humano, sino que simula matemáticamente el resultado que los humanos valoran, y así mil cosas, y después decir, bueno, ¿qué hacemos con los que tienen ya un trabajo estable y que están dentro de las tareas? Yo prefiero hablar de tareas y no de trabajos, Sí. con mayor posibilidades de automatización en un trabajo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros en este libro? Que es lo que estamos profundizando. Mirá, si vos sos abogado, si vos sos contador, vos no es que haces una sola cosa. Nosotros hemos mapeado 70 tareas, 100 tareas, 200 tareas. Entre ellas es analizar un contrato. Para analizar un contrato tiene subtareas. ¿Qué onda? ¿Te preocupa? Y ahí vos decís, che, estas que son más automatizables, guarda con estas. Claro. Entonces, si vas a hacer un plan de reconversión, no arranques por el trabajo, arrancá por, mirá, ¿viste estas habilidades ABC que haces de 8, 9 y media? Sí. Acá tenemos que hacer un plan porque de corto plazo, esto, ChatGPT. Entonces es mucho más tangible y menos distópico Terminator. Claro. No es viene Terminator a destruir el abogado o a destruir el contador. Me parece que esto es, y por eso les agradezco el espacio de poderlo decir así, porque cuando vos ves en los medios, tiene que ser mucho más. No, dame un título. Sí, Sí, tenés razón, obvio. el 40% de los abogados van a desaparecer. Una pregunta, o sea, ¿por qué desde tu punto de vista es revolucionario lo que está sucediendo con ChatGPT? Porque el pensamiento, desde mi opinión, es hace muchos años que vengo escribiendo y hablando Coincido sobre con inteligencia vos. artificial. La sociedad se despierta ante un miedo que es que vengan por tu Que ya trabajo lo y tu venís vida. viendo hace rato. Que lo Pero en venimos realidad viendo. es que lo estás probando, porque yo creo que ese miedo siempre estuvo, Sí. el tipo, las máquinas te van a sacar el trabajo. Es una fantasía, Pero en cuando realidad. te llega a vos a tu casa y lo estás probando y lo estás usando y ves que sirve, De forma experimental, ahí me parece sí. que es lo distinto. Yo a ¿Y eso vos qué sumaría, pensás? coincido con esa parte, yo sumaría 2 aspectos. Uno es la famosa IA generativa, que ustedes lo van a ver en a las personas que por ahí ponen IA generativa y que es como la nueva vedette de la IA, que tiene que ver con 2 fenómenos que aparecieron en los últimos 2 años. Porque en la IA es como que en 3 semanas tengo que volver de vuelta. Es decir, bueno, ¿viste lo que dije en 3 semanas? Claro. Bueno, Sí, sí. que es la posibilidad de entrenar sistemas con datos simulados y con datos que no existen, que son los datos sintéticos. Entonces, para poner un ejemplo para que las personas que nos escuchan, que por ahí no están familiarizadas, es, le doy una foto que está mal sacada y que está borrosa, y la IA la reconstruye y es igual a lo real, pero nunca sacamos la foto de lo real, con lo cual es un dato sintético. Claro. Claro. Es un dato que simula ser real, pero que no existe. Es artificial. Es lo mismo que la carta documento que genera ChatGPT o que el contrato que analiza. No existe ese específico mail antes sobre lo que toma de su modelo. Entonces me parece que, por un lado, la gente dice, wow, me contesta un montón de cosas porque es multipropósito. Esta es la característica. Multipropósito. Y segundo, y para mí esta es la clave, que OpenAI lo que hizo fue algo diferente a lo que pasó con Siri cuando arrancó. Vos a Siri le decías, Siri, Por si alguien no sabe quiero- que Siri es el asistente que tienen todos los iPhones, que vos tocas el botón y te habla. O sea, O- no es anti-Siri en este Siri caso. o el que tengamos Porque en hablábamos de Android. muchos Siris. ¿Sí? O Alexa o Cortana, el que sea. Cualquier asistente que hace años vos le hablabas, viste que te respondía. Viste que la gente en el 2015 se asombró con esto de le hablo al celu y me contesta. Le digo el que celu. me llame a Y lo llama. mi hija y Y la llama sin tener ¿Se que acuerdan tocar. que esa? Sí. Bueno, vos le decías, estoy deprimido
y no te da una respuesta diplomáticamente correcta. Y para mí, acá está la clave. ChatGPT es diplomáticamente correcto y sabe sus propias limitaciones, no porque lo sepa la IA, porque los programadores le ponen parámetros, se llaman parámetros, se llama sesgo inducido. Le dicen, mira, si te preguntan por Hitler, para ponerlo bien en criollo, vos no vas a decir lo que dice la red de Hitler. Claro. No vas a reproducir si Hitler fue el mejor estadista de la humanidad porque por ahí estadísticamente pasa eso. Vos lo que tenés que decir es, yo no voy a responderte sobre ciertos temas como discriminación racial. Entonces la gente dice, wow, Pero se le puede escapar. correcto, pero es más difícil que se le escape en relación a otros modelos. Claro. Bueno, o sea, lo tenés que engañar. ustedes Sí, realizaron hacerlo una como- investigación donde evaluaron el porcentaje de sesgos que hay. Que son muchos, Por bastantes. eso, hoy en día es... Pero no me lo que voy acuerdo es- ahora el número exacto que les había dado en la investigación, 36%, 36,9%. Pero más allá de ese número, como decís vos, Juli, esto se nota que vos estás súper en tema y que hace rato venís investigando. Acá por eso le pusimos al libro público Imperfecto por diseño. Porque en definitiva, OpenAI un poco cambió el paradigma de cómo se muestra la sociedad. Antes los modelos se mostraban más, wow, tengo que ser perfecto. Tiene que tener una tasa de acierto 98%. Y el propio ChatGPT te dice, te doy respuestas incorrectas, a veces invento, a veces hago tal cosa. Con lo cual te estoy diciendo se vuelve un poco más, entre comillas, humano, se vende Claro. más humano. Pero Juan, ¿cuál es el alimento? Cuando te preguntan, ¿de qué se alimenta ChatGPT? No lo sabemos. No lo sabemos. Esa es la pero- respuesta. Porque no me acuerdo si era en una entrevista de Lex Fridman con Sam Altman, algo así, Sí. era como hablaban de que el ChatGPT comprime Internet. Es como una compresión, o como si querés, Internet es como es el repositorio de información en la que se basa ChatGPT. ¿Cómo se explica eso? Juli, ahí hagamos una analogía con la licuadora, que me parece que está bueno también para gente que no está en tema. Suponete que vamos a hacer un licuado. Y que el licuado, en vez de hacerlo el más clásico de todo, de naranja y no sé, o Esto es banana re y leche. polémico, esto es polémico. Banana y leche, por Sí, ejemplo, banana banana y y leche, después podemos ver qué le ponemos. Empezamos a decir, bueno, ¿qué frutas vas a traer? Hagamos de cuenta que todas las frutas de la humanidad son internet. Todas las frutas de la humanidad que existen hoy. Vos decís, bueno, ¿cuánta fruta le vamos a meter a esta licuadora? Primero no sabemos qué periodo temporal agarraron de internet. Ajá. Con lo cual es, Claro. che, agarraste fruta hace 10 años, hace 5 años, hace 8 años. Eso es súper relevante. Hasta 2021 dice cuando le Claro, preguntan. pero a lo que voy es, ¿qué significa hasta 2021? ¿Desde cuándo? Claro. Con lo cual, al no haber un corte temporal, Juli, es casi como si yo te dijese, no sé, están las bananas de Ecuador de hace 30 años. No tenemos ni idea. No. Porque ellos no se aclaran de decir, y menos el GPT-4, que Claro. lo dicen mucho menos, lo volvieron más oscuro el modelo, son tantos parámetros, pero los parámetros nosotros los ajustamos de esta manera y te dan indicios de ajuste de parámetros, y a su vez te dicen, tomamos Wikipedia desde tal fecha, tal como está, pero incorporamos a su vez los cambios o no, y para que vos puedas Debería decir, decirte. y obvio, porque Y Pues que así además la puedes evaluar el mayoría modelo. lo utiliza quizás para suplantar Google, por ejemplo, ¿no? Pero obvio. Entonces, si no lo haces para una tarea específica, es peligroso que no se aclare esto, porque quizás estás buscando algo para una nota, para lo que sea, en lugar de usar Google, y ahí, por ejemplo, en Google tenés la fecha de cuándo fue publicado el artículo, es O más sea, fácil darte cuenta de dónde sacas la información. Con esto no es que estoy diciendo que no se puede usar o que no esté bueno usarlo, pero lo que te quiero decir es, ¿viste que inventa? Sí. Inventa, bárbaro. ¿Por qué inventa? Si en teoría está sacando de internet, ¿por qué está inventando un dato? Porque llena espacios es que- vacíos. claro, pero ahí está el tema. Eso es un parámetro. Es decir, por ahí, ¿es un sesgo inducido o no es un sesgo inducido de los programadores de OpenAI? O sea, ¿Y si te lo qué- dicen, ¿Cuál es tu respuesta? no, y ahí está el tema, no lo sabemos. No lo sabes. Claro. Yo puedo presumir Bien. que es un sesgo inducido, que es por default, cuando estás tratando, quizás los programadores le dicen, vos inventá. Tengo un amigo que le dio su nombre y apellido en Chile, y le empezó a inventar historias de sus familiares que nunca existieron, y no es que están en las ramas de su árbol genealógico, porque No, yo nunca le dije, existieron, chequealo. claro. No existieron esas personas, ni esos antecedentes. Con lo cual, ahí viene un riesgo asociado a esta tecnología, que por eso está bueno que las personas la usen con cuidado. Claro. Está buenísima. Sí, la educación Es- digital claro, siempre, Bien. ¿no? Usar las herramientas con el conocimiento de cómo funcionan un poco estas herramientas. me vas a rendir un examen con ChatGPT,
guarda porque puede haber tirado verdura. Claro. Digamos, me vas a presentar este paper, guarda porque hay datos que pueden ser falsos ¿Sabes qué? o incoherentes. Me sumo a esa antes de que exista ChatGPT y estaba GPT-3, yo usaba mucho GPT-3 para una columna de radio que estaba haciendo, ¿no? en otro canal. Y la columna mía, muchas veces yo llegaba los martes y llegaba con un texto escrito por GPT-3. Y siempre era, wow, qué impresionante, como wow, una inteligencia artificial escribe esto, qué locura, 2021. Y una vez me sucede que me pongo a contar, me pongo a leer el texto, y la verdad lo había hecho muy rápidamente. Y creo que era el 18 de octubre, el Día del Militante Peronista. Y yo me puse a explicar por qué era el Día del Militante Peronista, explicación de GPT-3, y me decía por qué era el aniversario del cumpleaños de Perón. Y la verdad, no tenía ni la más pálida idea cuándo cumpleaños Perón, y lo dije al aire. Y lo Me dije al imagino aire. las Y personas dijiste que era En un el momento en experimento que social, No, ¿no? en el momento en que terminé de decir la oración, yo dije, estoy segura de que esta no es la razón, porque sí ubico por qué es el Día del Militante Peronista. Pero claro, no hice el doble check. No, o sea, no se me pasó ni por la cabeza. Dije, estaba re apurada esa tarde y dije, listo, lo hago, ¿verdad? Mandé un prompt, el texto me pareció sólido, lo empecé a leer, lo termino de leer al aire y digo, creo que se equivocó. ¿Qué diría el general? Ahí, ¿Qué diría el esta general? anécdota se le tiene que ver con tu pregunta, Juli, de por qué Pero es. hoy- Lo que hoy, vimos ¿qué es los pasó? porcentajes de mejora. Esto es increíble. GPT-3 nosotros lo probamos. Sí. Muchas pruebas. De hecho, Gary Marcus, un profesor Bueno, de MIT. ChatGPT en realidad estaba GPT-3 empezado por GPT-3. es que ChatGPT es GPT 3.5. Ok. Vamos a ponerlo bien preciso. Excelente. Y GPT-4 es GPT-4. Es la versión evolucionada de 3.5. Que es mucho más que Que el puede chat. que es mucho identificar más. imágenes. Con lo cual, GPT-2, GPT-3, GPT-3.5, ChatGPT y GPT-4. Cuando nosotros vemos GPT-3, ChatGPT 3.5 y GPT-4, ¿qué vemos? Que entre 3.5 y 4 hay una mejora cualitativa y cuantitativa. Por eso que presumimos que tiene muchísimos más parámetros. Porque, vamos a ponerlo bien en concreto, el 22% sobre 600 pruebas, en realidad sobre 338, 22% eran incorrectas e incoherentes en ChatGPT. El 22% eran incorrectas e incoherentes. En GPT-4 lo bajó casi a un 4%, 3 y pico, en 3 meses. Eso es, Un en delirio. términos de ajuste de parámetros, preguntas sofisticadas, no verdura, no es Y que... en muy Sí. poco tiempo. Y para mí ahí está la clave Porque de la carta. Recién me Eso estaba diciendo explicaría que la hacías carta, el cosas en tiempo. 2017. Sí, hablemos de la carta, Dale. tu opinión, o sea, decías recién que la carta ya tiene más de 20.000 firmantes. Sí. ¿Cuál es tu opinión de la carta y cuál es la lectura errónea que estábamos haciendo de la carta, que es como, no, viene por el trabajo, no, paren todo? Me parece que hay algo más profundo donde se pide seguridad. Sí, a ver, la carta es muy difícil escribir, creo que son 8 párrafos o por ahí, y agradar al Cortita. mundo. Sí, sí, sí. Con lo cual, la carta, cuando ayer escuchaba a Ceci, gran amiga, gran divulgadora que estuvo acá, y coincido en parte con ella, decir, mirá, la Es misma, esto, ¿no? la misma, sí, esa, las mismas ¿Estamos Damián? personas que firman esta carta, Te amo, amigo. las mismas, ahí está, Sucia esa la carta, pantalla. sí. Y la carta está Sí. subida al el sitio de la ONG Future of Life. Sí, que de hecho son los grandes Citable. impulsores de la carta. Esta carta, cuando sale, Sí. que me imagino que debe haber circulado un Yo ya borrador la entre firmé. referentes, dice muchas cosas todas juntas. Entonces, esto es lo que genera Y demasiado corto. tanta resistencia. No, y ahí está el tema, porque bueno, puede hacer una carta que por ahí para que la gente no la alcance a leer. No, si era Imagínate, largo no si se nadie leía. la firma. Pero estuvo ahora Ahí es una viralizándose esta charla, esta carta que es, o sea, que el texto lo lees en literalmente 1 hora y 18 minutos Sí. de otro investigador yucal. Sí, que lo compartís más. Pero esa dura 1 hora. Por eso digo, ¿Quién lo lee? Yo no lo leí, pero. no, es que esto, Juli, ahí viene el punto de la carta, con lo Sí. cual la carta es obvio que va a generar mucha resistencia, primero por ciertos firmantes, no por todos los firmantes. Porque claro, Elon Musk es decir, Elon Musk, vos te disfrazás de bombero, después te disfrazás de médico, después te Claro. disfrazás de policía. Están y todos ahora los te disfrazás- titulares, Elon. ¿Entendés? Claro, entonces Es como que los dueños de los medios de comunicación dijeran, frenemos a los medios de comunicación. Algo Tenemos las así. fake news. Es como, Entonces claro. genera... Basta de clickbait. Pero espera, volvamos a la carta y abramos una pestaña. Sí. ¿Le baja o le sube la reputación que está Elon Musk o abrí solamente la suma pestaña. interés? Para mí, y acá está el mayor mérito de la carta, es que hablemos de esto.
Y en esto sí colaboró Elon Musk. Ok. Y está buenísimo Está que bien. discutamos cosas que están metidas en esos 6 párrafos, 7, 8 párrafos. Para mí es el mérito principal de la carta. Después, si es utópica, obviamente, vos te pensás que los laboratorios reciben la carta y dicen sí. La verdad que tenés razón. Me voy a dejar de joder 6 meses, nos vamos a ir de vacaciones. Claro. Y en 6 meses retomamos. Paren el Es mundo que obvio me quiero es bajar. simbólico. Ay. Es como... ¿Está bien? Otra vez. Me No, quiere- porque se le me baja dije, la me quiero silla. bajar y me bajé. Yo creo que la carta apunta a simbolizar una preocupación y no necesariamente a que paremos las pruebas mayores a ChatGPT, que no es paremos la IA. Lo que pasa es que se viralizó paremos la IA. ¿Y qué pide Claro. la carta? ¿Algún tipo de gobernanza de la IA? O Claro. sea, como detallemos Dice, esos highlights. disfrutemos de un largo verano de EA. ¿Te gustó eso? No ¿Te nos gustó la playa? apresuremos a caer sin estar para, me interesa, preparados. Nos imaginamos a la IA en la playa. Yo creo que dice varias cosas y ese es otro punto que genera mucha ambigüedad porque es como que mezcla problemas de existencialismo tipo Terminator Sí. con problemas de desempleo con el rol de los gobiernos para la IA. Es que Las tienen que tres enganchar cosas a al mismo- todo el Claro, mundo. eso es lo que te Claro. iba a decir. Que dijeron, muchachos, sumemos a todos. Para mí, vayamos a una cuestión que a mí me parece central que plantean. Una de las para mí más relevantes es, ¿estamos dispuestos a automatizar todo? Lo dice casi en esos términos. A mí me parece una gran pregunta esa. No va a pasar Porque, igual. y coincido, No va pero a hay pasar. que discutir Porque en hay qué cosas términos. que también tienen el gustito de lo casero. Ponele, yo no, hoy podés descansar en Google para decir, bueno, no tengo que acordarme quién es Elon Musk. Pero a vos te gusta saberlo y retener esa información. O sea, te gusta ser una inteligencia artificial, usar la inteligencia, pero si no sos una ameba. Como Bueno, que estás ahí, pero, ¿cómo era tu nombre? Perdón. Damián Blanco. Damián, Soy de... pero Damián, Temperley. buenísimo, buenísimo eso. Viste, somos bien entre el sur, el norte y la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, sí. Ahí para mí hay algo que es una discusión que tampoco es binaria. Porque vos decís, che, a mí me gusta hacer cosas. Claro. Claro, pero hay personas Pero que no no las pueden quiero hacer esa todo el capacidad. tiempo. No, Me preparé no tienen, toda no la pueden vida para elegir. esto. Pero hay gente que no lo puede elegir. Y esa es una discusión a nivel social y gubernamental, que es, ¿vos podés elegir si vas a hacer eso en tu trabajo en una pyme? No, Juan, yo tengo que llegar a fin de mes. Entonces yo te entiendo si vos querés ser, con tu tiempo libre querés hacer cosas, como jugar al ajedrez, que es algo que una máquina va a hacer siempre mejor que vos. Pero te cuento que acá hay millones de personas que cuando la empresa decide automatizar un montón de cosas, es obvio que quedan afuera. Y si el desempleo es un problema a nivel mundial y ya lo es sin este grado de IA, imagínate cómo lo podría hacer si además las tecnológicas echan gente. Con lo cual, no quiero sesgar, pero acá hay una preocupación legítima. Decir, che, está todo bien con el que quiere aprovechar su intelecto, pero ¿cómo protegemos a personas que no están preparadas para hacer un cambio tan abrupto? Por eso para mí la carta, porque se asustaron con los resultados de GPT-4, que empezaron a decir, frená. Estamos viendo que con GPT-4 empiezan a acelerarse los problemas que ya veníamos arrastrando. Claro. No es que son todos nuevos problemas, son problemas que arrastramos hace 20, 30 años, 50, 100, y no solo que no los estamos resolviendo, estamos peor que antes y ahora encima aceleramos con la automatización. Esta es una de las cosas que plantea la carta, que para mí la OIT lo viene discutiendo y para mí es un tópico urgente a Ni idea abordar. qué es la OIT. OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Trabajo, que es como el faro mundial. Perdón, soy monotributista. Ese sería el speech Igual, del ¿sabes qué? Te monotributista. escucho y pienso, digo, tampoco nunca nos pusimos a pensar cómo cambiaron las relaciones, es filosófico, pero cómo cambiaron las relaciones humanas a Coincido. través de la web 2.0, Coincido. de cómo nos relacionamos a través de Coincido. redes sociales, la norma son las notificaciones, o sea, los likes, digo, todo eso también tiene que ver con la inteligencia artificial, Sí. o que la inteligencia artificial decida qué película vas a ver esta noche y que vos le prestes atención. Son pavaditas, pero que forman parte de nuestro cotidiano. Es que ahí, Juli, otra analogía que me parece útil, hablando de Harari y de analogías. Cuando vos, imagínate que hay una carta que quiere discutir el transporte de la humanidad y dice, en 8 párrafos, todos los problemas de los transportes. Y en un párrafo están las bicis, en otro los autos, en otro los submarinos y en otro los aviones. Y vos decís, ¿cómo hacemos para discutir todo esto? Sí. Yo creo que si podemos dividir en 3 la inteligencia artificial como para que la discusión no sea tan Terminator / una tarea rutinaria, yo diría, inteligencia artificial la más tonta de todas, para ponerlo bien llano, sistemas expertos / inteligencia artificial que existe hace mínimo 20, 30, 40 años, que ahora ayuda a un montón de organizaciones y a seres humanos
a mejorar tareas rutinarias, mecánicas y repetitivas. Están Me parece mejorando. que acá no hay tanta discusión. Para mí esa franja habría que seguir. Sí. Es decir, como que, che, acá no nos paremos por GPT-4. Sigamos porque si yo voy a hacer un trámite porque tengo que pagar una multa del 2020, como vos, no tengo que estar ahora, en vez de hacer este programa, tengo que estar en la fila como Bombita Darín, que estaba Tiene en la memoria fila. de abogado. Juan, ¿vieron? ¿Se acuerda era de un poco todo? lo ¿Se que acuerda de hablábamos todo? ayer, apelo a tu memoria, en el sentido de las exigencias, por ejemplo, de los sesgos a la inteligencia artificial y las exigencias que uno tiene como Respecto ser a lo que- humano con exactamente. otros humanos, ¿no? En esto pasa un poco también. Decíamos, bueno, tenés una información que no es real y no la chequeás. O te indignás Obvio. si la chequeás de que no es real y te lo están diciendo como algo real. Claro. Y no te pasa eso cuando lo ves en la tele o en redes sociales cuando Obvio. comparten una noticia. No te pones a chequear. Y esa noticia la escribió un humano. Obvio. Quizás, ¿no? Y ahí- es como esta contradicción que también... Y ahí hay otra franja, Juli, que es Sí. como el segundo desafío. Insisto, estamos como dividiendo los transportes. Che, mira, acá están las bicicletas. Acá están los problemas de la bicicleta y los beneficios de la bicicleta. Bueno, ahora hablemos de los autos. Para mí hay un segundo que es los sesgos, Claro. que es lo que hablaban ayer Sí. con Ceci. Evaluación de impacto, los sesgos y cómo calibrar bien esto que vos decías. Bueno, ¿qué parte le dejo al humano? Y eso es muy artesanal. No es lo mismo en el hospital italiano, en un juzgado, frente a una persona que es que es youtuber. Y ahí tiene que ver con ir bien sobre el nicho para ver, bueno, cómo te potencia, cómo te complementa y cómo se atraviesa con otras tecnologías como Web3. Perdón, porque acá eso te- hay una intersección acá te ahí. quiero sacar un poco Es del tema infinito. y te quiero mover justo esto. Acabas de decir, ¿qué es lo que le dejo al humano? El humano, qué cosa más abarcativa, ¿no? Dentro del humano, hombres y mujeres y tanto de las edades. Y acá me interesa mucho tu opinión como experto. ¿Cómo incide todos estos avances que ahora son tan uno atrás del otro y tan diferentes uno de otro a alta velocidad en la vida de los más grandes, en la vida de las personas mayores? Porque digo, estamos un poco encerrándonos en GPT y las impresionantes inteligencias artificiales que te dejan conversar con ellas. Pero por ejemplo, ahora entran también los deepfakes. Hay una cuestión con el tema de la voz. A mí, mucho más que lo visual del deepfake, me aterra las voces. Y me aterra, por ejemplo, hace poco una amiga me contó que acordó una palabra, me dijo, me sentí bien exagerada, pero por las dudas, acordé una palabra para cada vez que llama a mis papás. Para que sepan que si yo lo llamo, Soy les yo. voy a decir esa palabra. Y dije, claro, porque ¿qué le pasa a mi viejo de 75 si de repente le llega una llamada y genuinamente es mi voz y le dice cosas parecidas a las mías? Si cualquiera juntó mis datos en mis redes sociales donde todo el tiempo uso las palabras que uso Y todos los usa la días. aplicación Emulate Me, la que salió ayer. Ay, no me digas que hay una app. Hay ya una app que igual te tenés que poner en lista de espera, pero en teoría si dice Sí. que hace lo que va a hacer, eso va a ser... Ahí, si querés... ¿Y cómo lo te conversás con los titularía. adultos? Me interesa Brecha esto. de IA, así ¿Vos te lo ¿Cómo llamaría. lo conversás con los adultos en tu vida? En mi opinión, está lo que aparece, si tuviésemos que titularlo, brecha de inteligencia artificial. Así como para el adulto mayor, en los 90 y en los 2000, no tenía ni la menor idea, la mayoría, siempre la mayoría, hablando en términos generales, de cómo crearse una cuenta de mail. ¿Qué significa una venta de e-commerce? Vos le decías a una persona de 70 años, che, ¿sabías que esto es un IP y esta es la venta e-commerce? Decía, ¿qué? ¿Venta de qué? Imagínate que en los 90 eso era... ¿Qué se estaba formando ahí? Una brecha digital, que es la posibilidad de que las personas que están más desaventajadas por múltiples razones, porque están en zonas desfavorecidas, porque no tienen buen acceso a Internet, y así podríamos hacer una lista larga, dicen, yo me quedo afuera de esto, Juan. No, mi Alguien se vieja tiene que no. ocupar. Mi Claro, vieja pero- va, investiga, se mete. como pasa hoy con Facebook, que ¿cuál es la franja etaria que más usa Facebook? Más de 55. Más Otras mamás. Pero claro, pero eso ¿cuánto tardó? Eso no fue desde que salió Facebook. Y esta es para mí una de las posibles respuestas a lo que me preguntaba Celeste, que es, esta tecnología como va tan rápido, el desafío más grande para los gobiernos y para las empresas es cuál va a ser tu plan para alfabetizar y sensibilizar a personas que ya se tienen que acostumbrar a cambios en semanas. Ya no es logueate en Facebook y ya más o menos si sabes scrollear, llegás a hacerlo en 5 años.
Ahora aprendiste algo, lo tenés que desaprender. Ya mismo. Y lo tenés que volver a aprender. Pero yo creo que el éxito de las tecnologías de la inteligencia artificial es que llega a públicos, es muy masivo. Es como es pasó democratizante. Claro, es como pasó con el celular en un momento que de repente era solo de un rango etario, pero de repente, ¡pum!, lo tenían los viejos y lo tenían los pendejos. Claro. Y se hizo como masivo. Pero ahí lo tenés en dos dimensiones. Y ese fue el éxito. Una dimensión es como la electricidad. Vos tenés electricidad, todos tenemos electricidad, Sí. pero a veces no la razonamos porque la das por cierta. Claro. Vos, la gente hoy quizás no es tan consciente, pero debería dar por cierto que esto ya es un dispositivo de inteligencia artificial. El LinkedIn no existe sin inteligencia artificial, Netflix no existe sin con lo cual se está volviendo la nueva electricidad. Y No Google la ves. también, Google. que nos acompaña todo el tiempo. Google, y Netflix, que- cualquier cosa, sí. Mercado Libre, esa es como se vuelve omnipresente. Claro, No tan la ves, naturalizado. pero ya la tenés. Ahora, cuando vas a usarla para usos específicos, no en una plataforma que ya la tienen bebida, Claro. ahí no estás tan capacitado. Yo no le digo a una persona de 75 años, metete en Midjourney y por favor genera este contenido. Metete en DALL-E 2. Dice, ¿dónde me meto en DALL-E 2? Me pasó un experimento en la UBA. Alumnos de entre 21 y alumnas de entre 21 y 24 años. ¿Quién conoce ChatGPT? Febrero 2023. Solamente el 10% lo conocía. Febrero 2023. Rapidísimo. Solo el 10%, gente entre 21 y 24, no persona de 70. Sí, a mi Imagínate hermana en la una persona de facultad, 70. la profesora le dijo que existía ChatGPT y nadie Y conocía nadie lo tampoco en el conocía aula. porque no leen noticias. Claro. Otro fenómeno de esa franja etaria. Entonces, cuando vos le decís, bueno, conocelo y empezalo a usar, muchos decían, ¿de dónde me lo bajo? ¿Perdón? Tenés 21 años, en teoría vos me tendrías que decir a mí, porque está habiendo un fenómeno paradojal. No están googleando, no se están informando. Pero Y no las estoy redes sociales criticando muestran esto. estas cosas. Claro, pero quizás vos porque tenés una Claro, estoy impronta, resegada. claro, Sí, estás no, ultra no cegada. puedo estar menos cegada. Estás en el mundo Por tech. eso te estoy contando de 100 alumnos que vienen de diferentes provincias, de ¿Y volviste a diferentes... hacer la pregunta? Ahora en este nuevo curso lo mismo, y tuve 200 alumnos más que empezamos en marzo, se repitió casi la misma estadística, no conocían el chat. Sí. Con lo cual hay un círculo, hay un loop que los algoritmos nos hacen meter en tribus cada vez más. Burbujas. Pero después burbujas. tenés a un político que hace un discurso usando Sí. ChatGPT y ahí lo empieza a dice, conocerse digamos. más. Es como que después de todas maneras llega por otro lugar. Quizás depende del interés de cada uno o de la cantidad de información, pero siento que en este caso en particular en nuevos espacios se empezó a mencionar, no quizás de la forma en la que nosotros pensamos que se está Obvio. mencionando. Pero a veces uno piensa que es muy democratizante porque es fácil acceder. Claro, y no es hoy tan así. tenemos el problema de la sobrecarga informativa, que es, estás compitiendo contra tantas cosas. ¿Se acuerdan cuando el CEO de Netflix declaró, nuestra competencia es el sueño? Sí. A mí me encantó esa frase. Hoy en día, la inteligencia artificial y la inteligencia natural compiten porque leas, porque prestes atención, porque hay tantas cosas que ya no nos podés prestar atención, no tenés tiempo físico para prestar atención. Y eso es otra paradoja. Juan, Claro. acá en el chat dice Fabricio Báez, muy bueno lo tuyo, me encantan los ejemplos que da Juan para los que no entendemos mucho del asunto. Y está Desi Jaimovich, que le mandamos un beso. Que está No ¿Quién te es? libraste de muy ella. atenta. No te libraste de Decí, eso. me abandonaste. Dice, creo que el exceso de información hace que cada vez busquen menos info, se consumen fragmentos. Justo Y acá quería estamos en la misma preguntarte página. si probaste la herramienta de Intel para detectar deepfakes. Sí. La probamos y me parece que ahí hay digamos, como una especie de antídoto. Sí, en esta analogía es, che, mirá, las deepfake, hagamos de cuenta que son un virus. ¿Cuál es la que probaron? Una herramienta de Intel, hay varias, Ah, que lo que hace es, entrenás un algoritmo para que matematice si lo que es producto de una imagen proviene de una combinación de píxeles que es irreal. ¡Ah! ¿Se entiende? Sería algo así como... Sí. ¡Qué Sí. mundo vivo! Se llama la ley de Manford, se llama algo así como una foto real tiene una combinación aleatoria de píxeles que una combinación ficticia no suele respetar en términos probabilísticos. Y esa me parece que va a ser un posible camino ¿Me para dejas empezar a usar este combatir. ¿Me dejas hacer un para reel de esto que Fake acabas de Catcher contar? se llama la Sí, herramienta Fake por si Catcher. quieren buscarla. que ¿Me está dejas buena. hacer un ¿Cómo reel de pen- esto que acabas de contar? Sí, obvio. ¿Cómo sabes si lo que te está diciendo es real? Porque no puedo confiar en una tecnología en otra tecnología. Tiene que ser el humano el que sepa darse cuenta si es fake o no. No, al contrario. El tema es que algo creado por una máquina hoy puede ser real también. Porque- O sea, eso es, como es parte, es real. Sí.
Mirá, hay un Pero la filosofía podría atrás. ser fake del fake. Podría estar diciéndote, esto es real y no ser real. Hay un documental de Netflix que se llama Conexiones y hay uno que se llama La Ley de Mumford, ¿sí? Hay un profesor ahí que explica algo que me pareció fantástico. Él dice que estaba acostumbrado a hacer como pericias, como determinar cuando algo era falso, porque, insisto, y lo cito a él, buscaba probabilísticamente cosas que cuando se generan de manera aleatoria, entre comillas real, llamémosle que alguien sacó una foto falsa no respeta cierto combo estadístico. Estoy simplificando. Entonces, ¿qué decía él? Que me parece lo más loco filosófico. En el siglo XX y en el siglo XIX, lo más importante era detectar lo falso. En el siglo XXI lo que hay que detectar es lo verdadero. Porque esta palabra verdadero y falso, como decís vos, filosóficamente no hay una distinción en esos términos. Uno se refiere a, yo no estuve caminando biológicamente por esa calle. Sí. Sin embargo, hay una inteligencia artificial que, con Me datos gusta. simulados, Sí. me hace caminar por esa Sí. calle. Entonces ahí lo que hay que detectar es, Juan, biológicamente, su ser físico, ¿atravesó la plaza a las 12:44? No. Y ahí tenemos que ir a herramientas tecnológicas para que digan, creemos que sí o no, porque tenemos que ir a una cámara, de detectar si la cámara está, hay montaje, detectar si, y así. ¿Entiende? Entonces, quizás lo más loco de este siglo es ¿Este que es el documental? Ese es el documental, está Me gusta buenísimo. cómo Dami finge que no tenemos una tablet donde puede poner el contenido realmente Es muy bien. pesada. Ah, Véanlo porque está buenísimo. Ahí lo pongo en La pantalla. rompe, tiene varios capítulos, es uno que es la ley de Es Mumford. casero, yo soy Che, casero. estoy muy manija y estamos ya a minutos de, Sí, de- perdón, de Vamos a cerrar. no cerrar la la última extendimos. pregunta. Bueno. la No sé la última clave. ultimísima. Sorry ¿Es que de nos sí o fuimos no? al pasto. ¿Es de sí o no? Dale. ¿Te implantarías algo? ¿Te interesaría ser cyborg? Estuvimos hablando de eso. La- Sí, para no. experimentar. Ok. ¿Querés compostar tu cuerpo cuando dejes de existir? No, Estoy tomando- Basta, creo que Dami. no, creo que no. ¿No? Y acuérdense de los bots de duelos. Hoy en día hay empresas que se Terminó. dedican a mandarle familiares muertos, fallecidos, Es y que te tremendo. los reconstruyen para que vos puedas seguir chateando con ellos. Y Sí. el argumento de ellos, me parece el más loco de todos, es, pero si vos ya le sacabas fotos, cuando vos le hablás a una foto, en vez de hablarle una foto, hablale a un avatar. Que sea Claro. igual y que con la misma Black Mirror. lógica. Estás, me imagino, como obsesionado también, ¿no? Con la inteligencia artificial. Estás leyendo todo el tiempo. ¿Cómo haces para escapar? ¿Lees como literatura? ¿Qué, cómo A ver, yo mirás comedias románticas? como tengo, Para mí sí. soy bifronte, entonces por un lado, ¿Sos qué? bifronte, ¿vieron? En la mitología griega, ser bifronte era que tenés como dos Dos cabezas. cabezas, no es que la tenga obviamente, sino que como los famosos dos sombreros, tener dos sombreros que hacen que a veces te sacas uno y te pones otro. Uno es el derecho, más lo que hago mucho tiempo, Y otro es que es más hobby. Como además Superman de- y Clark Kent. Ponele. no me encuadraría nunca en esa analogía porque no me Como encuadraría. Spider-Man. Tan- Le va si más querés lo como griego. Darth Vader y Yoda, que Ahí me va. gusta mucho Ahí más está, Star Wars. ahí está. Ahí Tu va. alter ego. No, pero- Iron Man y el otro. prefiero infinito, a Darth Vader y Es Yoda. infinito. Pero ahí hay un punto que es, me parece que, ¿sabes por qué me atrae tanto la máquina y la lógica de máquina? Por cómo podemos nosotros empatizar más. Entonces hoy en día ya no estoy tan obsesionado por lo que la máquina puede hacer, sino es cómo podemos realzar características humanas que muchas veces no le dimos bola porque estábamos ocupados en lo racional. Y te diría que hoy en día es lo que más me ocupa. Claro. No, che, wow, ahora Elon Musk, en vez de ponerle un chip a un cerdo, le va a poner un chip a una jirafa Claro, y va a bullshit. poder hablar con el Rey León de otra manera, pero real. El Rey León real, biológico. No, me interesa más, wow, la máquina hace esto, entonces cómo podemos nosotros ver cómo mejoramos el mundo con máquinas, no que un mundo esté lleno de máquinas. Una cosa cortita. No para. ¿Están armando en Argentina un marco legal para la inteligencia artificial? Creo que no. Ayer un poco Ceci habló. Hoy en día Sí. cuesta la concientizar y creo que no es un tema que esté muy en agenda, lamentablemente. Ok. Acá Desi escribe que sos fan de Star Wars y sí que lo sabemos porque el año pasado armaste ¿Te un acordás? flor de evento en la Facultad de Derecho de la UBA y estaban todos. Temática Darth Star Wars. Vader, los Troopers, o sea, estaba ET. Gracias a los Eso chicos es que se coparon. increíble lo que armaste. Eso que armamos, que fue un equipo, no lo armé yo, y en esto siempre enfatizo lo mismo que el libro,
me parece que también este paradigma colaborativo del que hablaba en el programa de ayer, de trabajar colaborativamente, a mí me parece crítico porque viste que somos personalistas, tendemos a ser personalistas. Y hoy en día los grandes resultados se dan en trabajos colaborativos multidisciplinarios y multigeneracionales. O sea, ST fue porque le dijimos a un chico que unas chicas que laburan con nosotros que nos ayuden en el laboratorio, que fueron a un lugar, mandaron una foto de té y estuvimos una semana para convencerlo que nos deje traer el ET al evento. Decir, ese Solo para abrazó darte un con ese ejemplo. té. Es espectacular. Pero, digamos, así lo conseguimos. No es que dijimos, che, somos la uva, te vamos a dar tanta plata, tráeme el Pero ET. fue épico ese día, tipo subir las escalinatas esas emblemáticas y entrar a un salón en donde de pronto te encontrás con todos estos personajes. Fue realmente disruptivo. Sí. Y está buenísimo que el mundo del derecho Para se acerque descontracturarlo, a claro. la Porque en definitiva tecnología. no es banalizar el derecho. No. Es simplemente como ustedes hacen este programa, que le ponen onda, que bailan, etcétera. La Es más idea fácil de entender. Eso es. Es la idea de, che, entiendo que el lado oscuro de la inteligencia artificial, si viene Darth Vader, por ahí asocio mejor eso. ¿Qué es lo que Obvio. hace Arari? Arari Sí. por eso se hizo tan famoso, porque hace esas analogías. Es darle sentido a la democratización Claro. que tiene la tecnología en Total. cierta forma también. Y bajarle Gracias. la solemnidad un poco. Yo creo que, y en eso los abogados y las abogadas es quizás lo que más nos critican, entre otras cosas que nos suelen criticar, pero esa es la que más. Juan va a estar en mayo en Virtuality Festival. Gran evento. ¿Verán? ¿No? Lo estamos invitando. Si vos me decís que estoy... Pará. estamos, Juli. Pará, Si vos me decís que estoy, es un deseo. Leí re mal. No leí te re preocupes. mal. no hay te que, preocupes. hay que Juan, ¡Producción! yo lo que había pedido era, pero tranqui, sí, Habla, gran estás hermano. más que invitado a participar en el auditorio principal en Virtuality Festival, que es ahora en La Rural en 19, 20, 21 de mayo. Ah, Estuviste el año pasado Sí, y estuve, nos estuve. encantaría que este ¿Estás año en puedas mayo dar por una acá? charla. Sí, estoy en mayo. Bueno, Sí. hacemos. Creo que metí Gracias. la pata, Juan. Era para invitarte. Acá fluimos. ¿Vas a ir como Darth Vader o vas a ir como...? Como Yoda. De hecho, mi hijo se llama Joaquín Yoda. Ah, es espectacular. En el registro civil está inscrito Joda. No, primero, esta es la anécdota, me lo escribieron con J, viene el acta y le digo, no, el bullying que va a sufrir. Ya iba a sufrir bullying claro. y lo cambiaron por Y, que se llama Joaquín Yoda con Y-O-D-A, Yoda. Literal. Es una Un Yoda. saludo para Juaco. Beso a Juaco Jody. Yodita. Juaco Yodita. Bueno, gracias. Nos vemos en Virtuality. Gracias por Bien, la buena gracias, onda, gracias muchas por gracias. el tiempo. Y que vuelva otro día porque yo me quedé medio manija y con muchas preguntas también. Sobre todo de la legislación, la regulación y todo el camino que hay que hacer. Me parece que eso es un capítulo Juli, aparte. Desi, son amigas, acá nos conocemos un montón, así que lo que me pidan, estoy acá, Bien. ¿Puedo ser tu amiga? Gracias. obvio. ¿Quiere que se va haciendo amiga Hay que de todos los responderse entrevistados? historias por Instagram para ser amigo de Celeste. Gracias, No Juan. soy Yo te muy las contesto, Instagramer, tranqui. así que no soy muy Instagramer. Gracias, muchas gracias. Bueno, 12:54, ya estamos cerquita del cierre. Sí. Y se viene el Bajemos momento un del, poco. del acorio. Uy, qué No. nervios. La que preparaste para No, hoy. no. Me da muchos nervios. Sí, Pero en el sí, chat obvio. está como muy prendido fuego. Que vuelva, dice Desi. Me encanta Desi hoy. Se abrazó como con comentarista. ET y con Fabri también Chihuahua. dejó mensajes, tu fan. Acabo Juli. de hacer una... ¿Qué cosa? Juli, tu fan Fabri, también dejó mensajes. Hoy. Bien. Acá Fiel dice, para seguidor. mí no es Usamos esa ridiculizar el palabra. derecho, sino más bien hacer que la gente entienda los derechos de cuarta generación y lo amplio que es. Bueno, hay un montón de comentarios. Se prendió fuego el chat en el último tiempo y lo hermoso de todo esto es que esto queda disponible, lo que se dice on demand para que vean cuando quieran. Es solamente nuestra segunda semana de login, ¿ustedes lo pueden entender? Yo siento Sí. que ya empezamos hace un montón. Yo estoy re contenta, cada vez me gusta más el programa. Yo me quiero mudar acá, porque hay espacio. Bueno, A viste que hay Blockhouse. una movida inmobiliaria para que jóvenes vengan a vivir acá al microcentro y a la zona Sí, de retiro, sí. donde ya no hay más oficinas y donde la idea es que pueda ser residencial. ¿De verdad? Venite acá. Es lindo por acá. Tomás Quintín Palma vive por acá. ¿Lo vamos a invitar Ah, a sí. Lo Tomás amo a Quintín Tommy. Palma? Ah, ya invitamos a Nico Goodman, te cuento. Excelente. Bueno, Tomás lo podemos invitar a Tomás Quintín Ah, Tommy lo Palma, amo. que vive acá, me dijo, vive por el Luna Park. Así que Ay, lo amo. se recontra podemos. Cuando vaya a comprar facturas para el Con desayuno, razón, porque pasa por Nico, acá. Nico me dijo, yo grabo con Tommy al lado de Luna Park. Ah, excelente. Claro, voy a grabar en la casa de Tommy. Bueno, Juli, listo. una barrita por cada año podría ser.
Sumar acá una barrita por cada año. Me gusta. Bueno, un placer. ¿Qué van a hacer ahora de sus días? Yo estoy pidiendo mi empresa moto, porque me voy Empresa a... moto. me voy en Nos moto, podría mami. llamar la empresa moto y Nos podría llamar. Y me voy a Sí. me voy a una reunión que tengo ya mismo. En moto. En moto. ¿En qué? ¿En Palermo? En Palermo, Hollywood. que no se le caiga el teléfono al motoquero. Ya a esta altura. Y ya la guarda como bien. que la barrera de abrazar, porque yo... No lo abrazo, yo voy. Yo uso la razón y digo, voy a abrazar a un desconocido subiéndome a Pero esa podés moto. agarrarte de las manijitas que tiene el Vos sos control. cariñosa. No, eso. Ok, No, no yo- hace y falta que apreto lo las abraces. piernas. Como Ok. lo más parecido a algo es que aprieto mucho las piernas. Es un poco raro a veces, pero está bien. Está bien. ¿Tu día, Flor, qué vas a hacer? Almorzar. Creo que algo de Eso es alimento un a mi montón, cuerpo ¿no? le viene ¿No comiste bien. nada hoy? levantaste? No, mate nomás. ¿A qué hora Ok. te levantaste? Y hoy a las 5. ¿Vos, Dami? ¿Desayunás? Yo voy a seguir trabajando toda la tarde y voy a chatear con GPT 4. Excelente. Sí, quiero ya el 4. Excelente. Y acá el control, porque integrémoslo. ¿Cómo viene el día? Hago ayuno intermitente hasta las 16. Así que Montón. no Qué voy manera de a subir comer. el pedo. ¿A qué hora? Por elección, ¿Cuál fue tu lo mío no última fue comida? elección. ¿Cuándo fue tu última Ayer comida? a las 9 de la noche. 9 de la noche. Así que hasta las... Termino a las 10 y son 16 horas de ayuno intermitente. Y a las 4 tengo que meterle lo de todo el día. Entonces arranco y termino embuchadísimo. Hay que compensar. Totalmente. Hay que... Bien. Las Tremendo. 4 comidas en una. Bueno, acá siguen chateando. Desi dice, aguante Fabri. Ya está chateando con audiencia. Me gusta. Bien. Desi, ¿qué va a hacer? ¿Clase de yoga? Me intriga eso. Sí, acá dice, a bailar y antes clase ¿Cómo de nos yoga en vivo engañó, mañana. ¿Eh? ¿Cómo nos engañó? Te tenía guardado que no venía. Para mí podrías haber venido la última hora de sí. O sea, porque si estás chateando acá es que podrías haber venido. Acá Fabri dice que vos estás haciendo tiempo para no bailar, Juli. Uy, me Y un poco descubrieron. de razón Me tiene. descubrieron. Te descubrieron, te La verdad descubrieron. es que no sé si estoy lista para bailar. O sea, no sé. O Será otro día. Yo aprovecharía que no está Desiree y que no hagamos eso. que Me no hagamos parece eso. Ay, Bien. por Dios, no. Pero podemos, Ha llegado mi podemos moto. elegir el tema con Eh. que retirarnos. No te puedes ir todavía. Tenemos 2 minutos más. ¿Con qué tema nos vamos a despedir? ¿No? No bailar, sino Daft qué Punk. tema queremos. ¿Daft Punk? I'm sexy when I ¿Sí? suck it. Uno Daft nuevo. Punk me parece que es lo más acorde. ¿Es eso o uno que sea un O remix? María Becerra. ¿Tenés algún Jamiroquai, remix de Jamiroquai. Star Wars? Ponemos... Chan, chan, tararán, chan. Se saca los auriculares. Bueno, fue hermoso compartir este momento. La verdad que nos vamos con mucha información. O sea, yo siento eso, como que tengo que procesar. Me gustan Yo estas creo que le voy a hacer conversaciones. un juicio al HTT. A che. Sí. A chachichichi. Vamos a hablar acá con el invitado porque quiero demandarlo. Y que otras inteligencias artificiales no se sientan celosas también, porque hay un montón de otras más. Últimamente acapara todo el chat chichichi, pero está bueno también tener en cuenta otras. El CGT no vino más. No vino más Arrugó el chat CGT. ¿Qué más les quería decir? Gepeto. Que compartan, que nos Déjate pueden llevar, déjate seguir llevar. en las redes sociales, ¿no? Tuvalu, ¿cómo es la cuenta? Tuvalu Stream. Arroba No, tu Tuvalu. stream, everywhere. Arroba Stream. Tuvalu, así. Stream. Stream, todo arroba junto. Tuvalu Stream, así nos encuentran en todas las redes sociales. Ahí pueden ver los clips de cosas que pasaron. Pueden pasarle la entrevista con Juan a gente que quieren para que básicamente se instruyan un poco en esto. Necesitamos conocimiento, así que lo mejor que nos puede pasar es tener información y que haya debates. Bueno, me puse profunda. Muy bien. Yo me voy a Pacheco, ¿Puedes nadie me decir preguntó. para- Pero para, me yo quiero tomo decirle algo a Juli, Juli. me voy a Pacheco. ¿Puedes cerrar los ojos? Sí. Qué bien pintados tienen los ojos. Está espléndida, Juli, hoy. Muy lindo. Bailamos Me lo hice en sentados. el auto, Bueno, así que vale doble. Desiree ingresa en nuestros cuerpos y nosotros nos Desi, retiramos. te queremos, te extrañamos y mañana equipo completo. ¿Venís, Gami, mañana? Sí, mañana. Mañana equipo completo con Maxi, con todas estas chicas hermosas y este equipo divino. ¡Hasta Bueno, mañana! Hasta mañana. Like to get lucky.